Dígale al Señor hoy que usted le quiere conocer, que usted quiere hoy estar en su presencia. Oremos hoy por nuestra casa, porque hoy es casa de oración, porque hoy es puerta del cielo. Ore por aquellos que hoy están ahí en ese lugar, porque mi familia es una misión posible. Mi familia hoy, Señor, yo sé que llegará a tus pies porque yo y mi casa te serviremos, porque la salvación ha llegado a mi casa. Ore por aquellos que todavía no creen en el Señor, que son su familia. Ore por aquellos que están pasando momentos difíciles, momentos de angustia, de temor, de miedo. Ore por aquellos en los cuales se les ha olvidado que solamente en el Señor hay salvación. Ore por aquellos que hoy han cambiado las costumbres del cielo por las costumbres terrenales. Ore por aquellos que han olvidado que la gracia del Señor es misericordiosa en todo y han ido en pos de lo malo. Ore allí por su casa y al Espíritu Santo. Hoy pongo mi casa delante de tu presencia. Entra a este lugar, Señor. Entra porque la puerta está abierta, Señor. Ven, porque tú eres el poderoso. Ven y toma todo este lugar, que tu presencia esté en él. Ore por cada uno de esos lugares. Ore por su alacena, ore por su mesa, ore por sus habitaciones. Diga al Señor, para que en esta casa haya paz, regocijo, para que haya tranquilidad, para que toda oscuridad, tinieblas que haya en esta casa, Señor, se vaya. Todo espíritu, Señor, de diserción, de pleito, de contiendas, de ira, de enojo, dígale, Señor, repréndelo y que salga de este lugar. Que no esté más aquí, Señor, nada que me pueda quitar la paz y la tranquilidad. Que en este lugar solo haya tu gozo, solamente haya, Señor, tu amor y tu fidelidad. Padre, ahora nos quedamos en tu dulce presencia, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo devocional Vida para el Día. Recuerde, una porción diaria para poder tener vida en Cristo, que es nuestro Señor. Hoy los quiero invitar especialmente. Estamos en Yotopo, en nuestro ministerio Por una Vida Juntos. Los esperamos acá presencial, el resto de ciudades virtual. A través de la plataforma de Google Meet, usted puede pedir su link para conectarse. Vamos a continuar entonces con nuestro tema de el poder del Evangelio. Estamos viendo entonces el poder del Evangelio, mi salvación. Ayer decíamos entonces en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces hablábamos de esa posición que tenemos ahora como creyentes, una posición en Cristo. Y hablábamos entonces de esa nueva vida que el Señor nos ha dado. Decíamos que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir, pero el Señor viene para que usted tenga vida y la tenga en abundancia. Dice el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios, de Cristo, es vida eterna. Hoy entonces podemos entender que el Señor ha hecho un trabajo en la cruz. Cuando yo tengo, o más bien ese pecado imperdonable que habla la Biblia, es negar lo que ha hecho el Señor Jesucristo en la cruz para que nosotros tengamos vida, para que tengamos salud y para que tengamos salvación. Para poder que el impacto del amor sobrenatural de Dios llegue a nosotros y podamos ajustar nuestra conciencia a los parámetros de Cristo. Cuando un creyente entonces empieza realmente una vida con Cristo, cuando entrega su voluntad, cuando entonces ya sabe que no es sus criterios, cuando ya sabe que no es lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere para mi vida. Podemos ver cosas muy fáciles. Uy, es que yo puedo hacer esto es facilísimo. Pero cuando no lo pongo en manos de Dios, se me complica.
Es un consejo que yo siempre le he dado. No haga nada si Dios no se lo aprueba. Cuando usted va a hacer algo, arrodíllese, por lo mínimo que sea. Cuando usted tenga que tomar una decisión, arrodíllese. Póngase delante de Dios y dígale: Señor, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que tengo ahora, este es el papel de las circunstancias. ¿Qué piensa usted? ¿Qué cree usted, Señor? Envíeme una respuesta, y solamente hay una forma de conocer la respuesta de Dios: a través de la palabra del Señor, a través de la Biblia. ¿Sí? Allí el Señor claramente te va a hablar y pondrá en ti un espíritu de intuición para que puedas comprender esa escritura. Te va a dar iluminación. Cuando yo no voy a la palabra de Dios, yo entonces creo que todo me lo sé. ¿Sí? ¿Y en qué erramos nosotros los cristianos? Que pensamos que porque yo soy cristiano, yo ya tengo la razón y no conozco la verdad de Cristo. ¿Cuándo tengo yo la razón? Cuando estoy justificado en la palabra de Dios. Un ejemplo: la palabra del Señor enseña que el varón debe, ¿sí?, respetar a la esposa. Dice la palabra de Dios: no hables palabras ásperas. Cada momento que yo le hable a mi esposa, yo tengo que hacerlo con esas palabras de ternura, palabras de verdad, que sean palabras que edifiquen. Lo mismo pasa en cualquier circunstancia de nuestra vida. Nuestras palabras siempre tienen que ser palabras de edificación, no palabras de destrucción. Entonces, esa posición que tomamos en Cristo, ¿sí?, esa posición de que ya dice Gálatas capítulo 2, versículo 20. Los invito a que vamos allá. Gálatas 2, capítulo 20. Dice su palabra así: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quiere decir, yo ya no puedo vivir más en las obras de mi carne. ¿Dónde están las obras de la carne? Capítulo 5, versículos 18 y 19. Puede ser que usted todavía esté en esas obras de la carne porque usted no ha comprendido lo que hizo Cristo en la cruz. ¿Cuáles son esas obras de la carne? Miremoslas. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto, como ya os ha dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y acá hay algo muy importante, miren. Una persona que ha conocido a Cristo debe demostrar una transformación. Porque es que ya no vivo yo, recuerden, vive Cristo en mí. Ya son las obras de Cristo. Entonces, ¿cuáles son las obras de Cristo? La misericordia, la piedad, la bondad, la mansedumbre, la templanza, la fe, el gozo, la paz. Esas son las obras que yo ya tengo. ¿Y por qué las tengo? Pues porque yo recibí a Cristo. Usted las tiene. ¿Por qué? Porque ha recibido a Cristo. Ahora, lo que pasa es que yo puede ser que no esté viviendo estas obras. Porque mi corazón todavía es un corazón engañoso.
Es un corazón que se perturba y se mantiene en lo malo. Se deleita en lo malo. Lastimosamente, hay cristianos que todavía quieren vivir una doble vida. La vida de lo bueno y la vida de lo malo. Entonces, yo soy cristiano porque estoy en la iglesia, porque voy al templo. Pero cuando salgo del templo, entonces se me olvida mi santidad, se me olvida mi santificación. ¿Una cerveza es mala? No, pero el cristiano no la debe tomar. Porque una cerveza no es mala. El problema es cuando la gente empieza a emborracharse, ¿sí? Porque dice que las borracheras, eso habla la palabra de Dios. Cuando usted ya no es capaz de controlar y es necesario todos los días tomarse una cerveza. No es que yo todos los días me tengo que tomar una cerveza. Error, estás equivocado. No estás en santificación. Todo lo, dice el apóstol Pablo, todo lo puedo, pero no todo me conviene. Cuando usted entonces ya dice, es que me la tengo que tomar, ya cayó. ¿Es usted sujeto a esa cerveza o a ese licor? Es lo mismo como el que toma gaseosa, o el que se toma una Coca-Cola, o el que se toma cualquier otra marca de gaseosa. Es que yo tengo que tomarme la gaseosa, es que yo no soy capaz de vivir sin gaseosa. Estás viviendo atado. Y uno dice, pero es que eso es una mínima cosa. Yo soy le reitero mucho que las pequeñas zorras destruyen el viñedo. La zorrita se come la uvita, los ramos vienen y la zorra se come la de acá. Se pudrió todo el ramal, todo el ramo de uvas. Y esas zorras pequeñas destruyen tu salud, porque no somos capaces de controlar ese tipo de gaseosa o ese líquido que estamos tomando. ¿Por qué? Porque todavía no sentimos que Cristo vive en nosotros. El poder del Evangelio me debe llevar a que Cristo viva en mí, se mantenga en mí. Mire, hay una acción que realizó Cristo. Lo realizó en un momento determinado, el día que usted recibió, el día que usted le abrió la puerta. Ese día Cristo hizo una acción determinada. ¿Qué pasó? Lo hizo de una vez y para siempre. Entonces, ese día que Cristo entró a tu vida, Él vino a transformar. Pero acá hay algo. Hace una semana atrás hablábamos de disposición en el corazón. Cristo está en tu corazón. Usted lo aceptó, usted hizo una oración de fe. Pero solamente actúa cuando usted tenga disposición de hacer cambios. ¿Dónde no actúa un corazón? Al Señor no le gusta el corazón terco. Hay personas que son tercas. Y el Señor lo habla. Dice que los tercos no van a poder ver la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque es que el terco está viendo la palabra de Dios, pero la quiere razonar. Le quiere que le muestren un fundamento. Quiere que le muestren entonces ¿de dónde proviene esa fuente? Ojo con eso. ¿Cómo estoy recibiendo yo la palabra de Dios? ¿Cómo la estoy aceptando? ¿Será que la palabra de Dios se está convirtiendo para mí en ese alivio? ¿Será que la palabra de Dios sí está haciendo lo que ella tiene que hacer? ¿O yo le estoy colocando barreras? Fácilmente yo le puedo colocar una barrera a la palabra de Dios. Fácilmente, entonces, por no tener un corazón dispuesto, un corazón que llene, un corazón que acepte la voluntad de Dios, yo puedo estar destruyendo mi vida. Aquí hago una pausa para hacerles una invitación a todos los varones. El día viernes, para Yo Toco y el resto de poblaciones, no Restrepo, vamos a tener nuestra conferencia para varones. Se llama Hombres de Cabeza.
Usted ahí se tiene que preguntar, ¿usted es cabeza o usted está de cabeza? Puede tener a su familia de cabeza también. Entonces, la invitación es para que todos los que son varones, entonces podamos asistir presencial el viernes, y los que no, pues a través de la plataforma de Google Meet vamos a transmitir nuestra conferencia. Vamos a encontrar entonces el primer punto de lo que hizo el Señor en la cruz. Lo primero que Cristo hizo en la cruz fue justificarme. ¿Qué significa la justificación? Es el acto por el cual Dios me declara justo con Él mismo. Quiere decir, dice Romanos capítulo 3, versículo 23, que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Recuerden, el hombre heredó la maldición del pecado a través de Adán. Adán fue el primer hombre, el hombre cayó y el hombre a través entonces, Adán heredó a todas las generaciones el pecado. Usted y yo somos, o más bien éramos pecadores, hasta el día que usted recibió a Cristo como Señor y como Salvador. En la cruz del Calvario el Señor viene y lo justifica, quiere decir, el Señor viene y toma, ¿sí? ¿Cuál Señor? Cristo. Cristo va a la cruz y dice, mire, tomó su vida, una vida que no tenía valor, que no tenía sentido. Recuerde, por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios. No teníamos entrada al reino de los cielos, no teníamos derecho a la salvación, no teníamos derecho a la vida eterna. Pero viene Cristo y me justifica. Él viene, Él hace el acto y Dios me declara justo. Cuando Dios me declara justo, ¿qué significa? Que ya no hay pecado en mí. Eso es difícil de entenderlo. Nosotros nos preguntamos, ¿cómo que no hay pecado en mí? Sí. Resulta que, ¿recuerda lo que decía Gálatas 2:20 ahorita? Le voy a recordar, en la parte de él dice, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quiere decir, Cristo tomó esos pecados presentes, pasados y futuros y los llevó a la cruz del Calvario, los crucificó, los llevó al madero, los puso allá para que usted y yo no los tuviéramos, para que usted y yo no los cargáramos. Ojo, pero esa justificación no me abre la puerta al pecado, que ahí es donde mucha gente se equivoca. Es que como Cristo ya me justificó, entonces por la gracia de Cristo yo puedo hacer lo que quiera. No. Yo soy justificado. Yo ya no tengo, ya Cristo, Dios no ve mis pecados porque el Señor los borró. La sangre del Cordero vino a mi vida y quitó el pecado. Soy justo delante de Dios para poder entrar a la presencia del Padre. Pero no es que se me haya abierto la puerta del pecado y que yo pueda hacer lo que quiera. No, Señor. Venimos con el segundo y vamos a mirar por qué. El segundo punto que hizo Cristo en la cruz se llama redención. Ese segundo acto que hizo el Señor Jesucristo en esa cruz. ¿Qué significa? Que Dios pagó un precio por la esclavitud. Digámoslo así. El Señor Jesucristo pagó un precio por un esclavo. Usted y yo éramos esclavos. Devuélvase. Romanos 3:23. ¿Usted era esclavo de qué? Del pecado. Usted era esclavo de la naturaleza pecaminosa. Usted era esclavo entonces del mundo. Usted era esclavo de la lascivia, del odio, del rencor,
del inconformismo, del rechazo, de la intolerancia, de la rabia, del enojo. Usted no ha matado a nadie, pero odia. Usted no ha matado a nadie, pero tiene rencor. Usted no ha matado a nadie, pero se siente rechazado o rechazada. Se siente que usted no cabe dentro de esta sociedad. Esas son cosas que necesitamos alejar. La redención, ¿qué significa? Que Dios pagó ese precio, o más bien Cristo pagó ese precio por nuestra esclavitud. Él fue y preguntó, bueno, yo le compro un esclavo. En la antigüedad, yo compraba un esclavo y podía continuar siendo esclavo o lo podía soltar, porque yo ya lo había comprado. ¿Sí? Entonces, ¿Cristo qué hizo? Vino y compró a este esclavo. Vino entonces, ¿en qué sentido? En que ya fuimos puestos, recuerde, en una nueva posición. Fuimos colocados entonces, puestos en Cristo. Ya Dios no va a ver a Wilma, Dios ve a Cristo que vive en Wilma. Y ahí es donde empieza entonces ese proceso de la redención, comprar un esclavo. En el momento que usted empieza a creer, en el momento que usted empieza entonces, recuerde lo que dice Romanos capítulo 10, ¿sí? Que con la boca se confiesa y con el corazón se cree para justicia. Entonces, cuando usted empieza a creer, la cruz cambia nuestra relación con lo que éramos antes. Naturaleza pecaminosa, ahora somos santificados. Fuimos justificados, tenemos redención y ahora somos santificados. ¿A través de qué? De esa cruz del Calvario. A través de esa verdad de Dios. A través de lo que vivimos y a través de lo que mantenemos en Cristo Jesús. ¿Qué pasa ahora entonces? Aunque todavía seamos pecadores, en el momento de recibir a Cristo, ya Dios no ve el pecado. Vamos a 1 Corintios, capítulo 6, versículos del 9 al 12 para que terminemos. 1 Corintios 6, del 9 al 12. Dice la palabra de Dios así. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Quiere decir, usted y yo ya fuimos lavados. ¿Existe el pecado? Sí, pero yo no me puedo dejar dominar de él. Yo ya no me puedo dejar dominar del enojo. Airados, pero no pequéis. Es decir, pueden haber momentos donde usted se enoje, pero usted tiene que saberse controlar, porque usted tiene dominio propio, porque usted tiene templanza. Es que el problema no está en que usted hoy se levante un poco triste o digámoslo así, depresivo. No, ese no es el problema. El problema es que usted se deje dominar por la depresión. El problema es que usted se deje dominar por la tristeza. El problema entonces es que usted se deje dominar de la rabia. El problema es que usted se deje dominar del enojo. Es que ahí es donde está el pecado. Es que el problema es cuando yo no soy capaz de controlar aquellos actos que son pecaminosos.
Usted tiene, según el libro de Gálatas 5, 22, 23, usted tiene el don del Espíritu, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, templanza, bondad, mansedumbre, fe y misericordia. Entonces, usted los tiene. Ahora tiene que avivarlos para que ese fruto pueda entonces prevalecer y usted no caiga en lo que es la tentación. ¿Sí? Cada uno de estos, cada una de estas cosas, me dice el Señor, todo me es lícito, ¿sí? Mas no todas me convienen. Todas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Qué significa? Que el fruto está viviendo en mí. El fruto permanece en mí. Vamos entonces a orar. Amado Dios y Señor, gracias por el trabajo que hiciste en la cruz. Gracias porque tú me diste redención. Tú compraste este esclavo. Aquel que estaba muerto en sus deleites, en sus pecados. Aquel que se gozaba de lo malo. Aquel que entonces su naturaleza lo llevaba a vivir una vida de fervor pecaminosa, sin poder controlar, Señor, nada de sus actos. Pero ahora a través de ti, Señor, como lo dice el apóstol Pablo, todo me conviene, pero no me dejaré dominar de ninguna. Porque ahora ya no es mi naturaleza pecaminosa, sino la gloria de Dios viviendo en mi vida, justificándome, haciéndome un hombre nuevo, una mujer nueva, una mujer, un hombre que pueden controlar todos sus actos, no dejándome llenar de la naturaleza del viejo hombre. Y aquel que se deleitaba, Señor, en el dolor y en el sufrimiento, mas ahora me deleito en la presencia de Cristo. Amado Dios, te damos gracias y nos quedamos en tu dulce presencia en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén y amén. Familia, que Dios les bendiga, que las ventanas de los cielos sean derramadas sobre ustedes y derrame bendición hasta que sobreabunde. Un abrazo, chao, que Dios les bendiga.